El Evangelio de Juan capítulo 11, verso 25, donde quiero basar la enseñanza, nos muestra que la resurrección no solo es un acontecimiento, sino que es una persona. Jesús mismo hace esta declaración y dice él, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. De eso quiero hablarles, de que la resurrección es una persona. ¿Sí dice amén conmigo? Yo creo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis que el hombre perdió una vida espiritual cuando pecó. El mismo Padre se los dijo que si ellos desobedecían la orden que les daba, iba a venir muerte a ellos. No era una muerte física, porque en el momento, ¿verdad?, que el Padre busca dónde está Adán, busca dónde está Eva, ellos siguen vivos físicamente, pero comienza a venir una muerte espiritual a la vida de ellos. Entonces, yo creo que en ese momento se pierde la relación que se tenía con la persona que da vida eterna. La relación que se tenía con el que nos da o nos provee la vida eterna se rompe en ese momento. Y algo que yo quiero que usted pueda anotar, ¿verdad?, en este momento, es que resurrección viene de dos palabras, donde una palabra significa restaurar o restituir y la otra es posición. Y cuando nosotros hablamos de resurrección, significa que es restaurada en nosotros, hablando de la muerte física, como la experimentó Lázaro y otras personas. Ellos estaban en vida y pasaron de este mundo vivo a un mundo de muertos. Y cuando se dice que Él resucitó, significa que se restauró su posición de nuevo en el mundo de los vivos. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la resurrección de Jesucristo, entendemos que tiene que ver, hermanos, con que se restaura la posición de nuevo del hombre, de usted, ¿verdad?, y yo delante de Dios. Lo que se perdió en Edén se vuelve a restaurar. Algo que vemos nosotros cuando leemos la Biblia, en todas partes de la Biblia, vemos nosotros que este poder de la resurrección se manifestó en diferentes personas. Y una de las escenas, ¿verdad?, que más impacta mi vida es en el libro de Daniel. Cuando toman a 3 jóvenes que no quieren adorar a un ídolo, los toman a ellos y entonces dice la Biblia que los arrojan a un horno que lo han encendido y han avivado esa llama, tanto que las personas que cargaban a estos jóvenes atados, dice que cuando se acercaron al horno para tirarlos adentro del horno, ellos fueron muertos en ese momento, cayeron muertos todos, ¿verdad?, porque era tan fuerte la llama. Y lo impresionante de este momento es que la Biblia dice que el fuego no tuvo poder sobre ellos, porque la posición del hombre al principio no era afectada por la muerte. Y cuando hablamos de resurrección es de recuperar de nuevo esa posición. Eso es lo que Cristo viene a ofrecernos. Entonces caen adentro estos 3 jóvenes, pero algo muy importante que dice la Biblia es que el rey se asoma por una ventana que hay en este horno y dice que él ve adentro 4 de la misma naturaleza, dice el original. Que dice, ¿cuántos arrojaron adentro del horno? Dice, rey, arrojamos 3. Dice, pero yo veo un cuarto. Yo veo un cuarto, dice, hombre que se pasea con ellos. Y todos, dice, son de la misma naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de Cristo resucitado. La naturaleza donde el fuego, el agua, lo que usted quiera, no los afecta. No afecta, no había muerte en este momento, en Edén. No había muerte. ¿Cuándo entra la muerte? Cuando nosotros desobedecemos a Dios y cometemos pecado. Entonces viene la muerte y recibe derechos legales sobre nosotros. Y ahora sí hay cosas que pueden venir y traer, ¿verdad?, muerte a nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener, por favor, presente esto. Decir que vamos a celebrar un culto de resurrección no es que vamos a celebrar una fiesta tradicional, porque no creemos en esas cosas. Amén. Le pedimos a Dios que nos libere de toda tradición y toda costumbre, sino que cada día podamos nosotros tener una relación con el Señor. Si usted ha venido al culto de resurrección, quiero que entienda esto, que usted viene a relacionarse con una persona.
Si dice amén conmigo. Venimos a relacionarnos con una persona, la persona de Jesucristo. La resurrección es una persona. Y que eso nos lo podamos llevar nosotros claro en nuestro corazón. Que Cristo, ¿verdad?, ha resucitado y nos ha dado a nosotros ese poder que hay en Él. Ahora, pastor, ¿qué va a pasar entonces? ¿No vamos nosotros a morir? La palabra de Dios dice, acompáñenme allí al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. El primer mensaje de la resurrección es que Cristo está vivo y no muerto. Gloria a Dios. Jesús dijo que tendría que morir, pero también dijo que tendría que resucitar. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, nosotros que podamos entender que esto era necesario, porque en algunas ocasiones, ¿verdad?, muchas personas se cuestionan, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tenía que morir? No había otra manera. La ley dice, la ley establecida por Dios. Dios no puede hacer la ley a un lado cuando a Él le convenga, como muchas ocasiones podríamos hacer nosotros, ¿verdad? Ponemos y establecemos leyes, pero de repente las hacemos a un lado cuando a nosotros nos conviene. Entonces la ley decía que no había remisión de pecados, que no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y tendría que derramarse sangre para que entonces hubiese el perdón que usted y yo necesitamos para nuestros pecados. Entonces, ¿verdad? Pues la sangre que se derrama en la cruz no es una sangre con triglicéridos, ¿verdad? No es una sangre contaminada, sino una sangre perfecta. La sangre de un cordero perfecto. Entonces nosotros somos salvos y somos libres por el derramamiento de la sangre de Cristo. Lo más importante del cielo, hermano, no son sus calles de oro. Lo más importante del cielo es que allá vamos a poder tener una relación con el que resucitó. Si dice amén conmigo. Esto es lo más importante, que vamos a poder ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero que usted pueda tener presente esto en su corazón, que usted como cristiano, usted pueda tener la fe, porque hay muchos cristianos que dicen Jesús resucitó y lo celebran, perfecto, pero explícame qué significa que haya resucitado, qué es resurrección. Entonces le vuelvo a repetir, ¿verdad? Es que se ha recuperado una posición. ¿Sí dice amén conmigo? Que se ha recuperado una posición donde el poder que la muerte se le otorgó por el pecado, en ese momento queda desactivado. No tiene, ¿verdad?, ya fuerza, no tiene control. Cuando Jesús baja a las partes profundas de la tierra, dicen los evangelios, donde están, ¿verdad?, todos los que han muerto, la muerte no tiene ninguna autoridad en ese lugar sobre él. La muerte no tiene ninguna autoridad en ese momento. Cuando Jesús muere en la cruz, no es la muerte yendo por él, es Cristo yendo a buscar la muerte. La misma palabra dice que Jesús entregó su espíritu, que no podían matarlo, que la muerte al verlo reconocía quién era el que estaba en esa cruz. Muchas personas lo insultaban, muchas personas, ¿verdad?, lo trataban mal, muchas personas le gritaban un montón de cosas porque no tenían ni idea de quién estaba en ese lugar. Pero la muerte sí. La muerte no pudo ir por él, sino que él entrega su espíritu. Así como el espíritu fue entregado en el vientre de María de manera sobrenatural, porque tampoco tenían ese poder y esa autoridad. Entonces ahora la muerte, ¿verdad?, no tiene el poder de quitarle la vida a Jesús, sino que es Cristo entregando su vida. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces Él entrega su vida para poder bajar a las partes profundas. Y algo muy tremendo que la Biblia dice es que Él baja hasta ese lugar para dar testimonio, para predicar y dar testimonio, para llevar el mensaje, las buenas nuevas, lo que un día sucederá ahora del cielo aquí en la tierra. Y decir, todos los que creyeron, su fe no fue en vano. Su fe no fue en vano, y dice la palabra, ¿verdad?, que todos aquellos que habían creído fueron tomados y con Cristo resucitaron.
Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, que nosotros podamos tener claro esto en nuestro corazón. Mire, lo primero que quiero que usted, ¿verdad?, pueda notar ahí es que la tumba vacía une la fe con la esperanza. Cuando nosotros creemos que la tumba está vacía, la fe y la esperanza se unen. Ahora, voltéeme a ver por favor un poquito. La fe es la convicción de lo que yo estoy creyendo aquí. La esperanza es la convicción de lo que va a venir mañana. Entonces la fe, lo que yo estoy creyendo aquí, ahorita, en ese momento, si nosotros hubiéramos estado vivos en ese momento, acaban de ver a Cristo resucitar. Eso es fe. La fe de ellos se fortaleció, porque todo lo que Cristo había dicho se cumplió. Pero ahora les dice, ustedes van a resucitar conmigo en el día postrero. Entonces esta es la esperanza que la iglesia de Cristo tiene, que algún día nosotros escucharemos, ¿verdad?, su voz, si estamos vivos y si hemos muerto y si estamos durmiendo con Él, vamos a despertar. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La tumba llena rompe los sueños de la iglesia. La tumba llena de cualquier persona que se ha proclamado un líder, un salvador, lo que usted quiera, ahí están sus huesos y hay evidencia de que ahí están. Investigadores llevan años tratando de encontrar el cuerpo, los huesos o algo que les dé, ¿verdad?, una indicación de que ahí está el cuerpo de Cristo. Y nunca ha podido ser encontrado por nadie, porque la tumba vacía es la que une la fe y la esperanza. Muchos comenzaron este caminar de querer encontrar el cuerpo de Cristo con la duda en su corazón, con el orgullo de querer demostrar que todo era falso, y teniendo un encuentro con Cristo y convencidos de que Cristo es real. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Por eso es importante que nosotros podamos creer en el milagro de la resurrección. No solo, ¿verdad?, lo vieron en el cuerpo de Jesús, sino que lo vieron en el cuerpo de muchas personas. En los tiempos de Jesús había un grupo llamado los saduceos, que era una secta, no un grupo religioso. Hay muchos grupos que se llaman cristianos y son grupos religiosos, tienen una manera diferente de pensar, pero creen en Cristo. Un caso, los cristianos y los bautistas. Pero hay otros grupos que se les llama o se les da este nombre de sectas, donde la secta, ¿verdad?, el principal motivo es que usan la manipulación para querer venir y controlar a las personas. Y uno de los mayores en el tiempo de hoy son los testigos de Jehová, que dividen las familias, que separan a las personas, a las familias, ¿verdad?, y que presentan una salvación a través de los frutos del esfuerzo del ser humano, cuando esto no es bíblico. En el tiempo de Jesús había un grupo así que se llamaba los saduceos. Y estos hombres o este grupo rechazaban la existencia de los ángeles y de los demonios. Y también rechazaban completamente que las personas pudieran resucitar. Estos grupos seguían a Jesús. Hasta en el libro de los Hechos se cuenta un momento donde los discípulos, los apóstoles de Cristo, tienen un fuerte encontramiento, se encuentran, ¿verdad?, una fuerte discusión con este grupo de los saduceos. Porque están los apóstoles predicando de la resurrección y de repente se paran, ¿verdad?, unos de ellos y dicen, eso no es cierto, eso no existe. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 27, 52 y 53, algo que muchas veces no nos detenemos a ver esto. Cuando Cristo resucita, dice la palabra, y por favor, mire, ahora tenemos acceso en internet a libros de historia. Vaya a buscar lo que aún está registrado en la historia, de que sucedió algo tremendo en ese momento y muchos escribas judíos de ese tiempo lo registraron, porque esto conmovió a toda una ciudad y las ciudades alrededor. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. La palabra santo no es una estatuita de yeso o de lo que usted quiera al cual vestimos, ¿verdad?, y adoramos. Eso no significa. La palabra santo es una palabra hebrea que significa apartado para Dios. Y cuando Cristo viene a mi vida y me toma del mundo y me aparta para Él, eso me santifica y me hace un santo.
Santo no es una persona que no comete un error o que es perfecto y que no falla, que no tiene pecados, sino alguien a quien han tomado de un lugar y lo han puesto, lo han apartado para algo. Como cuando usted, ¿verdad?, dice: miren, esto que ven aquí, nadie me lo vaya a tocar, porque esto lo estoy apartando para este propósito. Entonces la palabra dice que este grupo de personas, los que habían creído en el Señor, los que habían sido apartados del mundo, no habían muerto, sino que estaban durmiendo. El verso 53 dice, mire, y saliendo de los sepulcros. ¿Se imagina usted esta escena? Que cualquiera de estos panteones que hay en la ciudad, de repente se empiecen a abrir todas las tumbas y salgan las personas que están en esos lugares. Todos aquellos que en vida le entregaron su corazón a Cristo. Y entonces dice la palabra, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, después de la resurrección de Cristo. Él viene, todos estos cuerpos, todas estas personas, tiene la muerte autoridad sobre ellos. Y no puede salir ninguno de ahí. Pero cuando Cristo baja, dice la palabra que le quita toda autoridad a la muerte. Y en ese momento, estas personas resucitan con Él. Vinieron a la ciudad, la santa ciudad de Jerusalén. Y dice que se le aparecieron ¿a quiénes? A muchos. Hay libros de la historia donde cuentan que algunas personas tenían a sus familiares sentados delante de ellos y no lo podían creer. Pensaban que estaban soñando, pensaban que eso no era real, que eso no era cierto. Pensaban que lo que estaba sucediendo era parte de un sueño. Algunos dijeron que lo que estaba sucediendo era parte de una ilusión de los magos que tenía, ¿verdad?, el Imperio Romano. Muchísimas cosas se dijeron alrededor de esto. Siempre la ciencia peleada con la fe, aunque la fe no se pelea con la ciencia, queriendo encontrar una manera y una forma de decir: no es cierto, no lo crean. Por eso vinieron los fariseos y fueron, ¿verdad?, con Herodes. Y le dijeron: te pedimos un favor, danos una guardia real para que puedan estar, ¿verdad?, cuidando esta tumba. Porque los discípulos y los seguidores de Jesús están diciendo que Él prometió que va a resucitar al tercer día. Y si eso pasa, dice, ellos llegan y se roban el cuerpo, van a creer que de verdad resucitó. Y va a ser peor, dicen, este error que el error anterior. Porque llamaban un error el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, entendamos esta parte, que la tumba está vacía. Y nuestra fe, el día de hoy, debe unirse con nuestra esperanza el día de mañana. De creer que si Cristo resucitó y muchos, como lo decía Mateo 27, resucitaron con Él y hubo testigos también de esto, nosotros también lo podremos hacer. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cada día experimentamos nosotros muerte por el pecado, porque eso es lo que trae el pecado. El pecado trae muerte al corazón. Pero por favor, es maravilloso sentir la vida de Jesús llenándonos, levantándonos una vez más. Cuando todo parecía perdido, que podamos nosotros abrir nuestro corazón a Jesús. Pero también, ¿verdad?, existe el testimonio de la resurrección. Lucas en el capítulo 24, a partir del verso 44, dice lo siguiente: y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo. Mire, aquí hay tres testigos que para los judíos son fundamentales, son columnas de todo el judaísmo: Moisés, ¿verdad?, las escrituras y los salmos, o los profetas, perdón, y los salmos, que es las escrituras. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por favor, pónganme atención a esto. Todos ellos conocen esta parte de la escritura. Todos ellos conocen lo que dice Moisés, todos ellos conocen lo que han dicho los profetas, y la mayoría de ellos cantan lo que dicen los salmos. Todos, la mayoría lo conoce, porque es parte de la cultura del judío. Pero ninguno ha recibido la revelación de lo que esto está diciendo o de lo que esto está enseñando. Así como cuando usted tiene una Biblia en su casa,
y aún teniendo una Biblia en su casa, usted no entiende nada de lo que ahí dice. Y usted dice, es que la leo y me da sueño, la leo y no entiendo, la leo, ¿verdad? Y termino más confundido de lo que aquí dice. La leo y pienso que lo que aquí dice es literal. Y entonces pienso, ¿cómo es posible que me estén pidiendo que yo haga esto? ¿Cómo voy a hacer yo este tipo de cosas? Porque no las entiende. Pero mire lo que dice el versículo 45. Recuerde que Jesús, en este momento Jesús está resucitado. Los discípulos están en una habitación encerrada llorando porque Cristo ya no está con ellos. Y entonces Jesús dice la palabra que atraviesa las paredes y se presenta a ellos. Y les dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están llorando? Tenían fe cuando Cristo estaba vivo, pero no habían guardado la esperanza de lo que Cristo les había dicho. Entonces, muchos de los discípulos creían también que el cuerpo de Jesús había sido robado. Entonces, no estaban creyendo que había resucitado como lo prometió. Moisés profetizó la resurrección del Mesías después de 3 días. Los profetas profetizaron la resurrección del Mesías después de 3 días. Los salmos, diferentes salmos, cantaban sobre la resurrección del Mesías después de 3 días. Por eso creo, por eso considero, esto es algo que yo creo, que Jesús hizo 3 días de camino a llegar hasta donde estaba Lázaro muerto. Pero dice la Biblia que a propósito se quedó a la orilla de la ciudad esperando un día para que Lázaro no fuera confundido con el Mesías. Lo resucitó al 4º día, porque toda la ley, porque todos los profetas, porque los salmos declaraban que el Mesías resucitaría al 3er día. Jesús dijo esto: llegará un día donde sonará la última trompeta, los que estén muertos resucitarán y los que estén vivos serán tomados y se reunirán en las nubes conmigo. Esas son las palabras de Jesús. Escúcheme bien, esto lo dicen los salmos, lo dice el libro de los Hechos, lo dicen las cartas de Pablo, lo dice el libro de Apocalipsis, lo cantamos, lo dicen los pastores, lo dicen los profetas, y aún así hay gente que no lo cree y no lo entiende. Por eso no lo espera, porque lo duda. Y es lo mismo que les pasó a ellos. Pero de repente llega un momento donde tú, que antes dudabas de todo y no entendías lo que la Escritura dice, comienzas a leerla, comienzas a escuchar la voz de los siervos de Dios y comienzas a entender. Porque esto no viene de algo de la voluntad del entendimiento humano, sino que el Señor tiene que abrir nuestro entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Para qué resucitó Cristo? Para que prediquemos, aunque a algunos no les guste y digan, ay, pastor, puro de pecado. Es que siempre necesitamos este mensaje. Gracias por sus amenes. El perdón de pecados dice en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sabemos que esto le sucedió a la primera iglesia cristiana, que se cumplió esto. ¿Sabe qué? Jesús está con ellos resucitado. Ahí ellos están empezando a creer, a tener fe, pero les da una esperanza. Les dice, no se vayan, porque va a venir el Espíritu Santo, la promesa del Padre. De repente, ¿verdad? Pues la creen, como conocemos la historia, y ya no están en el día de la esperanza, ahora están en el día de la fe. Porque cuando la fe y la esperanza se unen, yo avanzo al siguiente milagro. Yo avanzo a lo que continúa, yo avanzo a lo que sigue. Una de las cosas curiosas que me llamaba la atención en el pasaje que acabamos de leer, es que dice la Biblia que cuando Cristo se aparece, todos empiezan a gritar, ¡un fantasma! Y empiezan a dudar que es Él. Empiezan a decir que no es Él. Y entonces la prueba que les da Jesús, mire, les dice, está bien, les voy a demostrar que yo soy Jesús. ¿Qué usted haría para demostrarle a alguien? Y Él dice, ¿qué tienen de comer?
denme de comer. Y le dan un pescado y un pan. Los dos son tipo de la salvación. Le dan un pescado y un pan y se lo comen. Y cuando se come el pescado y el pan, empiezan a creer. Empiezan a creer que es Él. Ahorita se los voy a mencionar, porque hay un alimento legal y espiritual después de recibir una nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces Él toma este pescado que le dan este pan y se lo come delante de ellos, y ellos comienzan a creer que Él es Jesús. Hace algunas semanas atrás hablábamos de esto en una de las transmisiones de los jueves, que tenemos que saber que cuando Cristo viene a nuestro corazón, también nos cambia la dieta, nos cambia cosas que comemos, cosas que alimentamos. Y no solo hablo de cosas físicas, sino también con qué alimentas tu alma, tu mente. Pero la palabra de Dios, volviendo al pasaje que estábamos leyendo, Jesús empieza a decirles a ellos, había un testimonio de que esto iba a suceder. Lo dio Moisés, lo dieron los profetas, lo dieron los salmos. Pero ahora el testimonio ya no estará escrito, ahora el testimonio serán ustedes. Y ustedes irán y les dirán y les contarán a todos lo que han visto el día de hoy. Necesitamos recibir el entendimiento que Jesús da cuando se abre nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón a las Escrituras. Amén. Pero quiero terminar diciéndole esto que es muy importante. No solo saber que Cristo resucitó, sino también saber ahora dónde está. ¿Dónde está Jesús resucitado? Si no está en la tumba, ahora ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús resucitado? ¿Dónde está en realidad? ¿Está en mi corazón? Porque eso lo podemos creer de una manera simbólica, podemos llamar así a la presencia que tenemos o que sentimos del Espíritu Santo. Pero en realidad, ¿qué dice la Escritura? Perfecto, Cristo murió, Cristo resucitó, la tumba está vacía, se le apareció a muchos. Y hoy nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Pero ¿a dónde está? La palabra de Dios dice, ¿dónde está Jesús resucitado? Romanos 8:34. ¿Quién es, dice, el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si me pone por favor la imagen que teníamos allá al principio. Esto es lo que pasa cada día delante del trono de Dios. Usted fallando porque le creyó una mentira a Satanás, Satanás acusándonos y Jesús intercediendo por nosotros. Esto es lo que sucede cada día, a cada momento. Juan tiene la visión de lo que Pablo está enseñando aquí en el libro de Romanos. Juan es llevado al cielo, anda viendo todo lo que hay en el cielo y de repente se encuentra con una escena similar a lo que tratamos, ¿verdad?, de mostrar en esta imagen. El libro de Apocalipsis, búsquelo en su Biblia, mire, 12, verso 10. O léalo conmigo aquí en la pantalla. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder. Le están mostrando a Juan muchas cosas en el cielo. Y el pasaje sigue diciendo, el reino de nuestro Dios y la autoridad, ¿de quién, iglesia? De su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Póngame otra vez la imagen. ¿Dónde está Jesús resucitado? Está todos los días y todas las noches defendiéndonos, intercediendo por nosotros. ¿Sabe cuántas veces al día fallamos? Muchísimas. A veces pecamos hasta de noche. ¿Para qué resucitó Cristo? Para darnos salvación. ¿Para qué vino a esta tierra? Para ir a la cruz y morir por nosotros. ¿Para qué resucitó? ¿Por qué venció el poder de la muerte? Para darnos vida. Y ahora que está vivo, sigue haciendo y cumpliendo esta función, que es interceder por usted y por mí. Y lo debes de creer en tu corazón y recibirlo y caminar con esta esperanza. Si el día de hoy se cumplió la fe y fuiste perdonado, estás hoy sobre la fe, ten la esperanza del día de mañana.
Ten la esperanza de que Cristo va a venir por nosotros, por su iglesia. El evento de la resurrección es lo que muchos celebran el día de hoy, olvidándose del mensaje de la resurrección. El mensaje de la resurrección es que vamos a ser restaurados a una posición de vida eterna. Hay dos lugares para pasar la eternidad: el cielo o el infierno. Aunque a muchos no les guste, y no es la intención, ¿verdad?, meterte miedo, pero sí decirte que esto es real. Esto fue lo que vieron muchos cuando lograron ver a Cristo resucitado en el Seol, en el lugar de los muertos, donde son atormentados los muertos. La Biblia dice que cuando las personas vieron ahí a Cristo, quisieron pedirle una oportunidad a Él, pero ya no había. Porque la oportunidad de la salvación es cuando estamos vivos, no cuando morimos. Si usted el día de hoy dice: ya entendí perfectamente el mensaje de la salvación, ya se abrió mi entendimiento, y mi papá y mi mamá y mis abuelos que no escucharon este mensaje, pastor, ¿qué va a suceder con ellos? Dígame qué va a suceder con ellos. La Biblia dice de que a todos Dios le va a dar el mensaje. Dios se va a encargar. Hubieron muchísimas personas, muchísimas civilizaciones antes que la nuestra, y todos tuvieron revelación de quién era Dios, porque Dios es justo. Todos tuvieron revelación. Nadie se puede perder sin haber escuchado el mensaje de la salvación. El que se pierde después de escuchar el mensaje de la salvación es porque lo decidió, es porque él tomó la decisión, es porque ella tomó la decisión. El mensaje de Cristo resucitado no es celebrar un acontecimiento, es recordar el mensaje verdadero, el mensaje real. Cuando Cristo resucitó y se apareció a sus discípulos, les dijo: vayan y cuenten a todos, para que escuchando este mensaje se arrepientan y busquen el perdón de pecados. Ese es el mensaje de la resurrección. Cristo está vivo para interceder por nosotros. Esta vida no es toda la historia, solo es un momento en toda nuestra vida eterna, en toda nuestra eternidad. Solo es un momento de 30 años, un momento de 40 años, un momento de 50 años. Tristemente, en algunas personas, un momento de un año, de meses o de días de nacido. Pero es un momento de 50, de 70, de 80 años, los años que Dios te vaya a permitir vivir. Es un momento en toda una línea de eternidad. Y cuando nosotros pasemos este momento que tenemos ahorita en vida, estaremos delante de Dios. Vamos a poder compartir el poder de la resurrección. Vamos a pasar de esta condición, de esta naturaleza caída, y vamos a pasar a la naturaleza, a la posición de una naturaleza restaurada. Vamos a ser restaurados a nuestra posición, la que perdió Adán y Eva en Edén. Por eso es importante que podamos nosotros tener siempre presente en nuestro corazón, no solo cuando se celebran estas fiestas, que la esperanza de la resurrección es que Cristo nos hará resucitar con Él un día. Mateo 28, verso 8 y 9. Palabras finales de Jesús a sus discípulos. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen. Cristo volverá. Cristo va a volver por una iglesia que lo espera, por corazones que lo están esperando.